Dios le habló a David por medio del profeta Natán y entre otras promesas le dio dos muy importantes. La primera es que su hijo, su descendiente directo, iba a construir una maravillosa casa para Dios. Y la segunda promesa es que su reino no tendría fin. Bienvenidos al estudio de hoy. En esta ocasión estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios con sus hijos y específicamente en el estudio de hoy trataremos la fidelidad de Dios con David. Todos conocemos la historia de David. Sin embargo, para poner en contexto el estudio de hoy, vamos a hacer un repaso acerca de su vida. Sabemos que Dios escogió a David cuando aún era un niño y estaba pastoreando las ovejas de su padre en Belén. En esa ocasión, Dios mandó al profeta Samuel que fuera a ungir a este chico porque iba a ser el próximo rey de Israel. En el momento, Saúl era el rey que estaba gobernando las huestes del pueblo de Israel. Posteriormente, Saúl desobedeció, fue desechado y David llegó al palacio por sus dotes, por un don maravilloso que tenía para tocar el arpa. Y cuando David estaba atormentado por un espíritu de parte de Jehová, dice la Biblia, David era llamado y la música de David tranquilizaba al rey. Así fue como este chico llegó a palacio. Sin embargo, el evento que catapultó su vida a ser reconocido como uno de los grandes líderes de Israel fue que dio muerte al gigante Goliat, que era el paladín de los filisteos. Y justamente después de este evento, el pueblo alababa tanto a David que decía: Saúl simplemente mató sus miles, pero David mató sus 10,000, refiriéndose a toda la derrota aplastante que habían llevado el pueblo de Israel sobre los filisteos. Saúl tuvo celos y comenzó a perseguir a David por muchos años, hasta que finalmente en una batalla entre Saúl y los filisteos, el rey junto con sus hijos perecieron y obviamente en ese momento el que había sido elegido para sucederle era David. Así que David toma el reino. Hay que notar, hermanos, y esto es bien importante, que David no comenzó a gobernar sobre todo Israel. Dice la Biblia que solamente gobernó, solamente le siguieron los de la tribu de Judá. Él no tampoco estaba gobernando desde Jerusalén, comenzó en la ciudad de Hebrón y gobernó ahí desde la ciudad de Hebrón sobre la tribu de Judá. Pasados 7 años, el resto de las tribus deciden unirse y aceptar el gobierno de este rey a quien Dios había elegido. Así que, hermanos, en ese momento David arma un ejército, van y conquistan la ciudad de Jerusalén que estaba en manos de los jebuseos y le llama la ciudad de David. Y a partir de ese momento el gobierno es trasladado desde Hebrón a Jerusalén. David entonces comienza a consolidar su reino, comienza a establecer paz con todos los vecinos y cuando ya había cesado la guerra, él había prosperado, él había construido su palacio, tuvo una idea brillante y se la manifestó a Dios, se la manifestó a Natán el profeta. Y es que David quiso construir una casa para Dios. Esto es muy relevante, porque hasta ese momento nosotros recordamos que el arca del pacto y los utensilios del tabernáculo estaban precisamente en eso, en un tabernáculo que era una tienda. Ese tabernáculo Dios se lo había revelado a Moisés en el monte Sinaí y siguiendo las instrucciones
que Dios le dio específicamente a Moisés, construyeron ese tabernáculo y lo habían estado llevando a través del desierto. Cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, el tabernáculo estuvo en la ciudad de Silo, hasta que finalmente David lo traslada a Jerusalén. Pero dice David: yo tengo casa, yo estoy bien, mis vecinos alrededor están en paz conmigo, pero Dios no tiene una casa apropiada. Entonces, Él tiene en su corazón, a Él le nace en su corazón construir una casa para Dios. Dice el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 15. Esta es bien importante porque cuando David le expresa a Natán que quiere construir una casa, Natán le dice: bueno, pues haz como está en tu corazón. Y Dios le habla a Natán y le dice: quiero que lleves a David este mensaje. Quiero que le digas que no he habitado nunca en una casa. Sin embargo, yo acepto que Él, yo acepto el deseo de Él, sin embargo, Él no me va a construir una casa. Eso es lo que le dice, entre otras cosas, Dios a David a través del profeta Natán. 2 de Samuel 7, 12 al 15. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es bien importante, aquí entre otras cosas, Dios, por medio del profeta Natán, le dice a David: tú no me vas a construir una casa. Sin embargo, después de ti, cuando tú mueras, después de ti, el siguiente, tu hijo, que va a ser el siguiente rey, él me va a edificar una casa. Nos vamos a detener el día de hoy a estudiar cómo esta promesa, cómo esta palabra expresada por Dios y empeñada desde su corazón, se cumplió y se hizo realidad unos años después. Debemos entender, hermanos, que David era un hombre con un corazón extraordinario, y él sabía que Dios cumple lo que promete, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple lo que dice. Entonces no se quedó a esperar a llegar al final de sus días y a esperar a ver si su hijo iba a construir el templo. David tomó acción e hizo lo siguiente: él comenzó a provisionar, él comenzó a colectar el oro, la plata, el bronce, la madera y la piedra que iban a necesitar para la construcción del templo. Esto lo declara el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, que dice lo siguiente: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que David no preparó exactamente lo necesario. Esta frase que dice que preparó en gran abundancia significa que él preparó mucho más de lo que se podía necesitar para la construcción de esta casa, como él dice, magnífica en extremo. Así que, hermanos, debemos tomar en consideración que David sabía a la perfección que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir al pie de la letra. Así que él comenzó
a tomar acción y a provisionar. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta nosotros, y esta es la primera lección para nosotros hoy. Cuando nosotros tomamos una promesa de Dios, lo primero que hacemos es creerla y decimos, claro, esta promesa es para mí. Sin embargo, hermanos, hay que hacer un paso adicional, hay que hacer algo adicional, y es tomar acción creyendo que lo que Dios ha prometido es verdad, creyendo que lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar, como si ya nos lo haya dado. Esto es muy, muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Así que, hermanos, los días de David, al final de su reinado hubo mucho conflicto, mucho problema, porque algunos de sus hijos, bueno, dos específicamente, Absalón y Adonías, quisieron usurpar el trono y quisieron darle golpe de estado al rey. Sin embargo, David finalmente eligió a Salomón y lo ungió como su sucesor. De hecho, cuando David muere, es Salomón quien toma el reino, quien toma el gobierno nacional y definitivamente consolidó su reinado, porque estableció paz y estableció tratados con todos los que le rodeaban. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 6:1, que en el 4º año de su reinado, Salomón comenzó a construir la casa con todos los recursos, con todos los materiales que su padre le había provisionado. Dice primero de Reyes 6:1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y de hecho fue una casa extraordinaria. No se había visto ni se ha visto jamás nada similar. La Biblia, solo para dar algunos detalles, hermanos, la Biblia dice que las piedras fueron cortadas y medidas en la cantera. La madera fue cortada y fue calzada en los bosques y transportada de forma tan cuidadosa que cuando tuvieron que levantar el templo, cuando estaban listos levantando el templo, no se oía golpes de martillo, ni se oía golpes de los constructores. Simplemente fueron a colocarse y a ensamblarse todas las piezas que se trajeron de diferentes lugares. Vean ustedes el detalle de perfección con que se hizo la casa. Simultáneamente, cuando la casa se estaba construyendo, Salomón tenía más de 160,000 trabajadores que estaban trabajando en diferentes lugares, todos al mismo tiempo, en una sincronía impresionante, a fin de que cuando llevaron todas las piezas y las colocaron y levantaron el templo, todo calzó de forma perfecta. El templo, hermanos, las paredes, los muros fueron revestidos de madera de cedro y posteriormente recubiertos con oro puro, con oro finísimo. Salomón trasladó todo el mobiliario al templo cuando ya estuvo construido, trasladó el arca y construyó algunos otros mobiliarios extraordinarios, estupendos, para tener en el templo. Fue tal el gozo, fue tal la alegría cuando el templo estuvo terminado, que se hizo una fiesta apoteósica, se hizo una fiesta impresionante. Eso lo declara, hermanos, el primer libro de Reyes en el capítulo 8. Pero hay un detalle muy importante que yo quiero que tomemos en cuenta. Cuando Salomón estaba inaugurando el templo, él dice que ese templo es el cumplimiento de la profecía dada a su padre. Quiero que lean conmigo Primero de Reyes, capítulo 8, 22 al 24, que dice lo siguiente. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón,
que has cumplido a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Aquí hay varios elementos que yo quiero que consideremos. En primer lugar, Salomón entendió que lo que estaba pasando al erigir el templo, lo que estaba pasando ahora que estaba inaugurando el templo con gran pompa, era el cumplimiento de la palabra de Dios dada a su padre David. Y hay un elemento adicional. Nosotros debemos adicionalmente a reconocer que las promesas de Dios se cumplen, y cuando se están cumpliendo nosotros debemos admitir y decir: esas promesas, esto es lo que Dios me prometió y esto es lo que se está cumpliendo en mi vida. El elemento adicional es que debemos celebrarlo, debemos alegrarnos, debemos regocijarnos en la presencia de Dios, precisamente porque sus promesas son fieles, son verdaderas y se cumplen en nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos.